Te doy la bienvenida a este espacio que se llama Expertos en Canadá. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que va a tratar sobre todos los temas financieros. Pero primero me presento, soy Luz Marina Caviedes y mi especialidad es la parte tributaria, todo lo que tiene que ver con los impuestos. En la segunda parte de esta emisión, nuestro invitado Alexander Ramírez nos compartió acerca de los temas qué es el REER, qué es el CELI, nos dio consejos financieros a aquellos que acaban de emigrar a Canadá y también nos compartió acerca de cómo disminuir u optimizar el pago de impuestos. Bueno, entonces continuamos con la tercera y última parte de esta entrevista a Alexander Ramírez, el experto en temas financieros. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Esta tiene que ver con las familias que tienen niños. Hay alguien que nos pregunta aquí, ¿puedes explicarnos brevemente en qué consiste el REE? Sí, sin ningún problema, Luz Marina. El REE, régimen de ahorros para los estudios, consiste en una contribución de los padres hasta un máximo de $2.500 por año, donde el gobierno va a dar una subvención del 20%, que es del gobierno provincial, que va del 5 al 10%, pero esa subvención va en función del ingreso familiar. Entre el ingreso familiar sea más alta, no va a haber esa subvención. Yo desafortunadamente con los clientes que trabajo, a veces les toca un poco la subvención del lado provincial por el hecho que están la mamá está en congé de maternité, lo digo en francés, y a medida que va a empezar a volver a trabajar, de retorno al trabajo, ya no se califica para la subvención provincial. Pero lo más importante es de poder tener en consideración que el gobierno federal nos da un 20% sobre cada monto de $2.500. No quiere decir que cada contribuir $1.000 el gobierno les va a dar 20%. La idea es de poder contribuir en función de cuál sería la necesidad de gastos estudiantiles cuando la persona vaya a ir a estudiar, que sea tanto para la universidad como que sea para el CEGEP, que sea un periodo de 2 años o una técnica, o un DEP, Diploma de Estudios Profesionales, donde va a ser algo técnico. Ese dinero se va a poder retirar y se va a poder utilizar para los estudios, donde el estudiante es el que va a estar taxeado, pero como está yendo a los estudios, el nivel de impuesto va a ser 0 y los padres no van a estar taxeados porque se les va a devolver el capital. Entonces, una herramienta interesante para que nuestros hijos, cuando vayan a ir al estudio, no estén endeudados para ir a tener que ir a estudiar y aprender una. Sí, eso está también bastante interesante porque pues es una pregunta frecuente y es algo que podemos empezar a construir para nuestros hijos desde que están pequeñitos, pues para tenerles un futuro asegurado en cierta forma para que tengan para sus estudios. Bueno, la siguiente pregunta que tengo acá es con respecto a los estudiantes precisamente y dicen, la persona que me escribió dice, nosotros los estudiantes, ¿con qué herramientas contamos para poder asegurar de alguna forma nuestro futuro financiero si estamos hasta ahora empezando antes del mercado laboral? Muy buena pregunta. Hoy en día, lógico, la herramienta que aconsejo bastante a los estudiantes es la cuenta CELI, teniendo en consideración que la cuenta CELI se puede utilizar para diferentes objetivos, que sea corto, mediano o largo plazo. En este aspecto, si el estudiante para él es ahorrar para el próximo semestre, para poder pagar los estudios o irse de vacaciones o empezar a acumular para la compra de una casa, el CELI sería un producto interesante. Teniendo eso en consideración, el hecho del REER, tal vez no mucho, por el hecho que como están estudiando, el ingreso no es tan elevado, el nivel de imposición fiscal para ellos es bien bajo. Sí se podría cotizar si tienen espacio, pero esa cotización no sería interesante deducirla hoy en día. Sería interesante poderla deducir cuando ya estén haciendo un ingreso mucho más interesante cuando terminaron de estudiar, que empezaron a trabajar en la profesión que ellos hicieron, donde el ingreso va a ser más elevado
que cuando estaban estudiando tal vez a tiempo parcial y tuvieron un ingreso muy bajo. Entonces, yo creo que es caso por caso también a ese punto de vista y teniendo eso en consideración, ver cuál es la necesidad del cliente o del estudiante a corto, mediano. Bueno, y yo creo que ya para terminar este ciclo de preguntas y de respuestas, varias personas me preguntan cómo hacemos para salir de deudas de tarjeta de crédito. Si tienes algún tip, algún consejo que nos puedas regalar, digamos, con respecto a la tasa de endeudamiento tan alta que las parejas o que las personas se ven con las tarjetas de crédito. ¿De qué manera tú podrías orientarnos cómo podemos hacer para empezar a disminuir esas deudas de tarjeta de crédito? Sí, perfecto. Creo que es súper importante que sea una persona, un individual, un particular, o una pareja o una familia. Al momento que ellos tomaron la decisión que ya basta no más con deudas, ese es el punto primordial, porque la persona comprendió que en el punto donde ellos están hoy en día es un punto precario, donde tienen que estar mucho mejor para más tardar. Una vez con ese punto tomado en consideración, la idea es de poder hacer una gestión de liquidez, ver cuál es el dinero, el ingreso que entra versus los gastos y de qué manera uno tiene que hacer concesiones, si se tiene que cerrar mucho el cinturón o no, ver cuáles son los productos que hoy en día podemos utilizar para poder disminuir las tasas de interés. Es que sería bueno una consolidación de deudas, es que sería bueno utilizar el crédito que tenemos en otras deudas para poder pagar. Es caso por caso, dependiendo de qué tanto el crédito del individual, del particular, de la familia o de la pareja está afectado. Si el crédito no está afectado y uno quiere disminuir deudas, hay herramientas que se pueden utilizar sin necesidad de ahorcarse o sin necesidad de hacer concesiones. Es solamente un cambio de las tasas de intereses, que cartas de créditos a veces, no a veces, están al 19, 20, 22, 26, y mismo cuando son cartas de crédito de almacenes que son 29, 30, 32%, es súper altísimo. Y quiera o no quiera, si hacemos el pago mínimo, nunca esa deuda va a disminuir. Pues qué consejos tan importantes estos que nos das con respecto a las tarjetas de crédito, Alexander, porque definitivamente sí es cierto. Aquí, sobre todo cuando uno recién llega a este país, se da cuenta que a la entrada de muchos de los almacenes le dan a uno prácticamente regaladas las tarjetas de crédito y uno inocentemente va firmando sin darse cuenta las tasas tan elevadas que se están pactando en ese momento. Entonces, por eso es muy importante que uno se sepa acompañar de un asesor financiero para que todo ese tipo de decisiones nos van a costar muchísimo dinero y, como dices tú, es prácticamente imposible después salirse de pagar una deuda porque pues las tasas son tan elevadas que por mucho que uno aporte, todo se va a intereses. Entonces, pues te agradezco muchísimo eso que nos acabas de comentar con respecto a cómo salir de las deudas de tarjeta de crédito. Bueno, creo que ya terminamos de abarcar toda la información y todas las preguntas que tenía para Alexander en el día de hoy. Obviamente que quedan más preguntas en el tintero de otras que ustedes nos han enviado y que son tema de otros seminarios seguramente que vamos a hacer con otros expertos, y para también dejamos más tema para Alexander porque obviamente él es especializado no solo en lo que hemos hablado en el día de hoy, sino también en la parte de seguros y en otro tipo de planificaciones más sofisticadas. Entonces, por ahora voy a dejarle la palabra a Alexander para que nos cuente pues sus palabras finales y para que nos cuente cuál es la receta ganadora. Mis recomendaciones o mis consejos, creo que es, si quieren planificar, si tienen el gusto de planificar, la planificación a veces no es comprar un carro, comprar una casa, pero súper importante trabajar con un asesor financiero para que él les pueda ayudar a seguir haciendo esa compra de casa, esa compra de carro, irse de vacaciones, no una vez, varias veces, que sea al año, que sea cada año, que sea cada 2 años. Súper importante trabajar con un asesor para poder determinar esos objetivos
corto, mediano y largo plazo y poder tocar todas esas herramientas que hoy en día podemos tener a nuestra disposición y ver cuál es la mejor que se aplica para nosotros. Los invito a que si tienen preguntas, que me puedan contactar, que me llamen, que manden más preguntas a los días si podemos hacer otro webinar y a partir de ahí poder responder a las preguntas que tengan. Para mí fue un placer estar con ustedes hoy en día y poderles haber respondido a las preguntas, inquietudes que tengan. Y si tienen objetivos o preocupaciones que sean de corto, mediano y largo plazo, es un placer poderles ayudar. Para mí, la receta para mí es hacer un trabajo donde no cuento las horas. Para mí ese trabajo es una pasión y poderlo aplicar a cada día, no tanto para mí, pero para mis clientes, para los particulares, para los trabajadores autónomos, pues es un placer, es una dicha, así, la manera como lo puedo decir. Entonces, para mí, les recomiendo poder tener un asesor donde tengan bastante confianza y que ese asesor los pueda llevar a donde ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Realmente ese seminario es oro puro. Yo sé que muchísimas personas vamos a apreciar todo el contenido que escuchamos y que compartiste tú con nosotros en el día de hoy. Seguramente que hay temas que no conocíamos y que podemos reforzar escuchando una y otra vez este webinario, pues yo sé que es realmente algo de muchísima calidad y pues quiero en este momento aprovechar para comentarles que yo conozco a Alexander desde hace más de 10 años. Él es una persona que es una gran persona y un gran profesional. Yo lo he visto crecer y evolucionar durante todos estos años y por eso precisamente quería que fuera él mi invitado del día de hoy como el experto en los temas financieros, porque realmente lo es y lo es además un gran profesional. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que para ustedes haya sido tan valioso como para mí este seminario del día de hoy en estos temas financieros. Hasta una próxima oportunidad.